Saben, siempre me parece importante y útil dar un contexto histórico a los eventos que ocurren hoy, porque sé que no se ofrece realmente en muchos otros lugares. Y es importante porque están los medios, los demócratas, algunos republicanos, podcasters, lo que sea. Quieren que crean que el mundo empieza hoy y ellos quieren describirlo. Bueno, el mundo no empezó hoy. Hay muchos ataques mediáticos al presidente, al secretario de guerra, a otros sobre esta guerra, que en realidad ha ido espectacularmente bien. Increíble, increíble. Pero no voy a dar esa batalla ahora mismo, sino un poco más tarde en el programa. Ahora mismo quiero darles algo de contexto histórico. Primero que nada, los ataques de la prensa a Donald Trump, que son feroces, que son constantes, igual que los ataques al secretario de guerra, al vicepresidente, al secretario de Estado, al director de la CIA. Tenemos a este tipo, Joe Kent. Él renuncia, emite una carta, todo el mundo usa la carta. Los demócratas usan la carta, los medios usan la carta. Ahora resulta que se alega que filtró información y está bajo investigación, según se informa. Vaya lío, los medios, pero sacarán de cualquiera o de cualquier lugar para atacar a Donald Trump. Entonces, la reacción de Donald Trump, la reacción de la administración. Aquí tenemos a The Guardian, Margaret Sullivan, nada fan de Trump, eso seguro. Ella escribe, Trump ahora llama traición a los reportes de guerra. Sus ataques a la prensa escalan rápido y la gente dice, nunca hemos visto nada igual. Debe ser un dictador. Está en contra de la primera enmienda. Está en contra de la libertad de prensa. Ella escribe, no hay nada totalmente nuevo en los últimos ataques de Donald Trump a reporteros, pero ahora son más extremos e indican más lo que quiere una prensa dócil que haga propaganda, no periodismo real, para todo lo que hace, incluida su guerra errónea en Irán. Bueno, ahí lo tienen, su partidismo y su activismo. Incluso sugirió esta semana que los medios podrían ser acusados de traición por, según él, sin base, difundir información falsa y así ayudar a los enemigos de Estados Unidos. Recibe mucha ayuda de sus principales leales. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, amenaza a los medios y empresas de medios con que podrían perder sus licencias si no se alinean. Pete Hegseth, ex presentador de Fox News, ahora secretario de Defensa, Guerra, exige titulares e historias más patrióticos y expresó su esperanza de que CNN pronto sea sometida por nuevos dueños afines a Trump. La queja específica de Hegseth fue sobre CNN, informando que la administración no había previsto totalmente el efecto de la guerra en el estrecho de Hormuz. Por supuesto, los medios socavan el esfuerzo bélico, porque eso es lo que hacen. Los medios atacan a nuestro ejército, porque eso es lo que hacen. Los medios buscan a cada opositor, a cada réprobo en la administración, anónimamente, algunos abiertamente, que renuncian y luego los tratan como mártires. Ya saben, los ponen en lo más alto. Una prensa debilitada y un aspirante a autócrata en la oficina oval es una combinación muy preocupante para la democracia estadounidense y una especialmente peligrosa mientras la guerra mal concebida e impopular de Trump continúa. Escucho a estos historiadores decir lo mismo. Nunca hemos visto nada parecido. Oh, Dios mío. Esta es una gran amenaza para la democracia. Se lo oyes decir a los demócratas, quienes realmente no creen en la democracia, de todos modos. Muy bien, hagamos un poco de historia y creo que esto va a ser muy interesante. En una publicación llamada Campos de Batalla, evidencia del impopular señor Lincoln, considerado uno de nuestros grandes presidentes, aunque durante casi toda su presidencia fue considerado un fracaso. Sus discursos han demostrado el hecho de que, aunque originalmente fue un hercúleo cortador de rieles y más recientemente un caprichoso narrador de historias y comediante, no es más capaz de convertirse en un estadista, no, ni siquiera en uno moderado, de lo que el asno que rebuzna puede convertirse en un noble león. La gente ahora se maravilla de cómo sucedió que el señor Lincoln haya sido seleccionado como el hombre representativo de cualquier partido. Sus esfuerzos débiles, mediocres y cursis, imbéciles en el fondo, repugnantes en la forma, nos han convertido en el hazmerreír de todo el mundo. Las potencias europeas nos despreciarán porque no tenemos mejor material con el que fabricar un presidente.
La verdad es que Lincoln es solo un abogado mediocre y en las ciudades más grandes de la Unión no podría pasar por más que un picapleitos bromista. Sáquenlo de su vocación y pierde incluso estas pequeñas características y se entrega a simples tonterías que avergonzarían a un escolar bien educado. Escrito mientras Abraham Lincoln se acercaba a Washington en tren para su toma de posesión presidencial de 1861. Ni siquiera había asumido el cargo todavía. Esta diatriba no fue el desvarío de un editor secesionista exaltado en Richmond o Nueva Orleans. Fue la declaración del Salem Advocate, un periódico impreso en la tierra natal de Lincoln, en el centro de Illinois. El Advocate tenía mucha compañía entre los creadores de opinión del norte. El editor del influyente Springfield Republican de Massachusetts, Samuel Bowles, se desesperaba en una carta a un amigo esa misma semana. Lincoln es una Susan simplona. El orador más estimado de Estados Unidos, Edward Everett, escribió en su diario: es evidentemente una persona de un carácter muy inferior, totalmente incapaz ante la crisis. Desde Washington, el congresista Charles Francis Adams escribió: sus discursos han caído aquí como un jarro de agua fría. Han echado por tierra por completo toda noción de grandeza. Lincoln llegó a la capital disfrazado y en secreto para evitar un atentado. Tras la llegada poco decorosa de Lincoln, el desprecio en la reacción de la nación fue tan generalizado, tan cruel y tan personal que marca este episodio como el punto histórico más bajo del prestigio presidencial en los Estados Unidos. Incluso la prensa del norte se estremeció ante el inicio poco digno del presidente. Vanity Fair observó: por consejo de hombres débiles que deberían andar por la vida en enaguas, en lugar de deshonrar prendas tan varoniles como pantalones y abrigos, el presidente electo se disfraza al estilo de los héroes de novelas baratas y viaja en secreto en plena noche de Harrisburg a Washington. El Brooklyn Eagle, en una columna titulada El vuelo del señor Lincoln solo a la luz de la luna, sugirió que el presidente merecía la desgracia más profunda que la indignación aplastante de todo un pueblo puede infligir. El New York Tribune bromeó sombríamente: el señor Lincoln puede vivir 100 años sin tener una oportunidad tan buena de morir. Conocido casi solo por su apodo inventado, el rajador de rieles, Lincoln ganó las elecciones de 1860 en noviembre con el 39.8% del voto popular. Este total tan bajo se debió en parte a que había 4 candidatos en la boleta, pero sigue siendo el peor resultado de cualquier presidente electo en la historia de Estados Unidos. Lincoln recibió un porcentaje menor del voto popular que casi todos los perdedores de elecciones presidenciales bipartidistas. Pero incluso ese bajo total cayó durante el pánico del invierno de la secesión, cuando 7 estados del sur dejaron la Unión y muchos norteños se arrepintieron de votar por él. Al asumir el cargo, el índice de aprobación de Lincoln puede estimarse viendo las pérdidas republicanas de ese invierno. Estaban perdiendo en un estado tras otro, estados republicanos, y así sucesivamente. Fue un desastre, un desastre. Incluso en los bastiones republicanos, el Partido Republicano comenzó a volverse contra Abraham Lincoln en todo el país, y apenas había sido presidente. Fue la proclamación de emancipación en septiembre de 1862 que todos aclamamos, ¿verdad? Declaró que todos los negros eran hombres libres en el sur. Y el sur dijo: ¿perdón? Y los norteños dijeron: no tienes la autoridad constitucional para hacerlo. Y por cierto, hubo una seria duda al respecto. Se consideró un acto muy, muy valiente. Así que fue la proclamación de emancipación en septiembre de 1862. Según la visión moderna, eso señala la desaparición del novato rajador de rieles y marca el surgimiento del estadista definitivo, el gran emancipador. Así lo llamaron después de que firmó eso. Pero no fue así en ese momento. El Chicago Times, por ejemplo, calificó la proclamación de emancipación como una usurpación monstruosa, un error criminal y un acto de suicidio nacional. Un editorial en The Crisis de Columbus, Ohio, preguntó: estos son estados republicanos. ¿No es esto un golpe mortal a la esperanza de la Unión?
No tenemos ninguna duda de que esta proclamación sella el destino de esta unión tal como era y de la Constitución tal como es. Falta poco para ver a un dictador proclamado, pues la proclama nunca podrá llevarse a cabo, salvo bajo el mando de hierro del peor despotismo. Lincoln la pasó fatal todo el tiempo que fue presidente de los Estados Unidos. Menos de 2 meses después, en las elecciones de 1862, me adelanto, los norteños dictaron su juicio sobre el emancipador. Fue una condena, una derrota republicana aplastante por los republicanos. Lo que el New York Times llamó un voto de falta de confianza en Abraham Lincoln. Los estados centrales que llevaron al leñador a la presidencia en 1860, Illinois, su estado natal, Indiana, Nueva York, Ohio y Pensilvania, ahora lo habían abandonado. Todos ellos enviaron nuevas mayorías demócratas al Congreso. A ellos se sumó Nueva Jersey, que fue una trifulca republicana. En total, los demócratas en la Cámara casi se duplicaron, de 44 a 75, bajando la mayoría republicana del 70% al 55%. Afligido por la ruina republicana, Alexander McClure de Pensilvania escribió: no creía posible que Lincoln administrara con éxito el gobierno y la guerra con los 6 estados leales más importantes, declarándose en su contra en las urnas. Cuando la proclama de emancipación entró en vigor el 1 de enero de 1863, Lincoln fue ridiculizado otra vez en la prensa del norte y las deserciones de soldados indignados aumentaron a miles. Al no ver esclavos liberados, incluso los abolicionistas se amargaron por la impotencia de la proclama. Mientras las frías y duras lluvias del invierno anunciaban el tercer año del dolor inimaginable de la guerra, Lincoln estaba aislado y solo. De repente había advertencias por todas partes de que, al igual que la elección de Lincoln provocó la secesión del sur por temor a que aboliera la esclavitud, la proclama de emancipación provocaría la secesión del viejo noroeste, los estados de Illinois, Indiana y Ohio. Ahora que el miedo se hizo realidad, el reclutamiento del ejército se detuvo en esos estados. En respuesta, el Congreso aprobó la ley de reclutamiento, la primera ley federal de conscripción por primera vez en la historia de la nación. Para muchos, los empadronadores de los Estados Unidos yendo de casa en casa eran la prueba visible de que los tentáculos del gobierno de Lincoln se enroscaban en cada estadounidense. Me detengo brevemente. Solo piensen en cómo hablan del ICE hoy en día. Los mismos demócratas que destrozan a Lincoln. Solo piensen en cómo hablan de Trump y del ICE hoy en día. Piénsenlo. Dentro de 100 años se grabará y se leerá de la forma en que les estoy leyendo ahora sobre Lincoln. Lincoln aseguró su nominación en la convención del partido a principios de junio de 1864, pero no había entusiasmo por él. Ganó usando la práctica del sistema de botín de llenar la convención del partido con designados delegados que le debían sus empleos. Las cosas empeoraron durante el verano electoral. Hubo la vergüenza de la casi captura de Washington en julio de 1864 por un destacamento rebelde bajo el mando del teniente general Jubal Early. El precio del oro se disparó cuando los especuladores apostaron contra la victoria de la Unión. Al ver a Lincoln herido, los republicanos radicales fueron a rematarlo. El 5 de agosto, el New York Tribune dedicó 2 columnas a una sensacional proclama radical conocida como el Manifiesto Wade Davis, que acusaba a su propio candidato de grave usurpación ejecutiva y de un ultraje deliberado a la autoridad legislativa. Fue el desafío más feroz y público a la autoridad de Lincoln, o de hecho de cualquier presidente, jamás lanzada por miembros de su propio partido. Con la aparición de este golpe seguramente fatal, todos dieron a Lincoln por acabado, incluido el propio presidente. El New York World Demócrata saboreó el espectáculo del fin de Lincoln, reimprimiendo un editorial del Richmond Examiner. El hecho comienza a brillar con claridad. Anunció que Abraham Lincoln está perdido, que nunca volverá a ser presidente. El simio obsceno de Illinois está a punto de ser depuesto. Sin embargo, a finales de agosto, los demócratas nominaron a George McClellan con una plataforma que declaraba: la guerra es un fracaso. Pasa ahora. Suena como los demócratas de hoy.
De repente, por muy mal que Lincoln les pareciera a muchos republicanos, nunca podría ser tan malo como McClellan. El general que combatió a los republicanos con más fiereza que a los rebeldes, ahora vendía la paz a cualquier precio. Y entonces, el 3 de septiembre, solo 3 días después de clausurarse la Convención de Chicago, llegó a la Casa Blanca una segunda liberación, aún más asombrosa, en forma de telegrama del mayor general William T. Esto es lo que salvó la elección de Lincoln. Sherman en Georgia. Atlanta es nuestra y bien ganada. La batalla de Atlanta. Sus 6 sencillas palabras tradujeron una victoria militar en Georgia en un milagro político sin igual en la historia estadounidense. El cambio más extraordinario en la opinión pública que jamás se haya conocido. Ahora podría seguir. Espero haber despertado su interés. Pero Mark, ¿qué tiene que ver esto con algo? ¿Ven cómo la prensa trató a Lincoln? Bueno, Lincoln simplemente no se quedó de brazos cruzados. ¿Ven cómo esta Margaret Sullivan escribe sobre Trump? Oh, nos está llamando traidores. Oh, nunca hemos visto nada parecido. La democracia está amenazada. Nunca hemos visto nada parecido. Oh, sí que lo hemos visto. Y mucho, mucho peor. Como se señala aquí en Life Journal, Lincoln censuró a periodistas y periódicos cuyas opiniones no coincidían con el gobierno o su conducción de la guerra, justificando la práctica de clausurar y censurar periódicos como algo que salvó vidas y acortó la guerra. Muchos periódicos críticos con la Unión y su causa fueron censurados o clausurados. Los reporteros recibían un trato distinto según cómo informaran desde el campo de batalla. Incluso encarcelaron a algunos editores por sus opiniones contrarias al gobierno. A menudo miembros del público, mediante turbas, se encargaron de censurar violentamente los periódicos. La libertad de prensa fue una víctima de la guerra civil, y el verdadero debate es si esto estaba justificado dadas las circunstancias de la guerra. Se cerraron periódicos, se amenazó a periódicos, arrestaron a editores, arrestaron a reporteros, se vieron procesamientos judiciales. Lincoln pudo controlar a la prensa, la censura y en gran parte también gracias al telegrama. El telegrama pasaba información, bueno, el ejército lo tomó, luego el Departamento del Tesoro, luego el ejército otra vez. En total, despachos periodísticos, correo de Estados Unidos y telégrafos se censuraban rutinariamente por el esfuerzo bélico. Arrestaron a personas por llevar botones confederados y por cantar canciones confederadas. Funcionarios del gobierno cerraron el Chicago Times. Cerraron otros periódicos, el Sunday Chronicle en Washington, D.C. Lincoln incluso hizo arrestar a un congresista, Clement Vallandigham, un prominente demócrata de Ohio, por dar un discurso antibélico. Tras ser condenado por un tribunal militar, fue sentenciado a prisión. Lincoln, sin embargo, cambió el castigo por el destierro. Fue trasladado de esa parte del país a otra parte del país. Ahora, no estoy fomentando nada de esto, claro, ese no es el punto. El punto es que la prensa era totalmente asquerosa e irresponsable. En la guerra civil, con un gran presidente que intentaba unir al país, bajas horribles e intentaba eliminar la esclavitud. Hoy tenemos un gran presidente enfrentando a un enemigo horrendo que ha matado a miles de estadounidenses directa e indirectamente, que fabricaba armas nucleares para borrarnos de la faz de la tierra, que ha masacrado a decenas de miles de su propia gente, que fabricaba misiles balísticos para llegar a Estados Unidos. Finalmente, un presidente da un paso al frente como Lincoln, en este caso Trump, y lo maneja de forma espectacular. Y la prensa, igual de horrenda que la prensa de la guerra civil. Pero la historia juzgará a la prensa muy negativamente durante este periodo y los años de Trump. Y estoy convencido de que juzgarán al presidente como uno de los grandes. Lo que hace con Irán requirió valor y visión y asume la responsabilidad como Lincoln en la guerra civil. Y la historia lo recompensará. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.